Señoras y señores, 9 de la mañana, comenzando esta hora de buen contenido con nuestro amigo el pastor Luis Roy. Salvemos Puerto Rico, pero tenemos que arrancar como tiene que ser. Vamos para encima. Eso. ¿Cómo dice el coro? Salvemos Puerto Rico. ¡Qué bello! Esa es la causa que nos une. Seguro. Salvemos Puerto Rico. Muy buenos días, amada Qué cosa familia. más bella. De eso, hay gente, mire, que amamos. De alto calibre. De alto calibre, de alto calibre. Estuve yo, pero no cantaba. Buenos días, Juan, Sab, Moraima, Buenos días. Pastor. Qué bueno estar aquí en casita y en esta causa tan bella de Salvemos Puerto Rico. La gente, si estuviera aquí y estuviera de frente esa mega vista, Sí. pudiéramos Pero, decir juntos. ¿cuál Moraima es? y el fondo. Déjame verla porque. ok. Exacto. Déjame quitarlo porque es hermosa, es hermosa. Sí. Juntos podríamos decir, salvemos Puerto Rico. Eso. Amén. Y me imagino que si ayer en la finca Be Happy. Se ve así, Ay, imagínate. señora, madre, yo tengo que ir para allá. Lo espero pronto. Tengo que ir para allá. Se ve hermoso. Lo he dicho 1000 veces, no he ido y tengo que ir. Le voy a esperar con una Sobre carnecita todo- frita. Una cabecita. Al final del Una yuca. segmento, yo te espero. Mira, cada vez que tú hablas de la vista, verla después de María fue difícil. Oh, Mira sí, recuerdo. cómo resurgió. Así ¿Verdad es. que sí? Así es. Bueno, este viernes, hoy, ver. viernes de último mes, Ajá. vamos a dedicarlo de hoy en adelante a la familia pastoral y la familia ministerial. Así que, ti pastora, líder de iglesia que trabaja arduo, que sabemos que la tarea es fuerte. Queremos dedicar este segmento de Salvemos Puerto Rico el último viernes de cada mes para ti. Y hay una canción hermosísima de un hermano de esta casa, amigo del alma, nuestro René González, que se llama En tu presencia. Y yo quisiera que usted pudiera escuchar un poco esta canción. A ti, pastor, pastora, a ti, líder, que estás trabajando fuertemente en la obra. Escucha esta canción porque es un bálsamo para nuestra vida. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida. Qué canción más hermosa. El tema de esta mañana para ti, pastor, para ti, pastora, para ti, líder ministerial. No dejes de remar. El viento en contra, pero llego. Juan capítulo 6, verso 14-21, dice este relato bíblico maravilloso. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 a 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, y escuche bien, pastor, pastora, líder de ministerio. Jesús le dijo,
no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces los recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Esta historia es maravillosa, es posterior a la alimentación de los 5,000. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero hay un detalle maravilloso que quiero resaltar, tanto para el pastor, para la pastora, como para el líder, pero también para la feligresía, para la congregación en general. Esta historia, cuando los discípulos van rumbo a Capernaum remando en la barca, se da porque Jesús le da una instrucción y le dice, vayan a Capernaum. Pero le dice eso porque cuando él termina de hacer el milagro, la gente estaba tan asombrada con el milagro que quisieron hacerlo rey. Quisieron decirle, este es el Mesías, esta es la profecía cumplida. Y quisieron hacerlo rey. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos, vayan a Capernaum, yo me voy al monte a orar a solas. ¡Wow! ¡Qué gran lección de humildad para todo líder! Que cuando tu fama crezca, la humildad te haga decir, déjame irme aparte. Wow. Déjame irme al monte a orar. Porque si me dejo llevar por la fama de lo que hice, la gente va a quererme hacer algo que yo no soy. Yo no soy su rey, yo no soy su profeta, yo no soy el Mesías, yo soy un siervo más. Y Jesús, siendo el rey, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, dijo, espérate, esta gente como que por aquí no es. Déjame irme al monte a orar a solas. Creo que es una gran lección para nosotros como líderes, que cuando nuestra fama crezca, la humildad nos haga decir, me voy al monte. Pero también para la congregación, tu pastor no es el Mesías. Tu pastora tampoco es el Salvador del mundo. Y a veces nosotros ponemos demasiada presión y demasiada expectativa en un ser humano como tú y como yo. Y a veces nos frustramos mucho, hablo como congregación, porque esperamos algo que es irreal, es ilusorio. Y tenemos demasiada puesta la mirada en la persona y no en el Dios de esa persona. Así que esta actitud de Jesús nos envía un mensaje poderoso, tanto al liderato como a la congregación. Líder que está aquí, cuando tu fama crezca, cuando veas que está haciendo cosas maravillosas para el Rey de Reyes y Señores de Señores, arranca para el monte. Váyase al monte a orar a solas, porque si no, hay 3 F que derrumban todo líder: fama, fortuna y la falda. Y a veces necesitamos irnos al monte a orar a solas. Congregación, iglesia, no fijes tu mirada en el hombre y la mujer. Sigue siendo tan humano como tú y como yo. Respétalo, hónralo, pero fija tu mirada en Jesús. Entonces, en este relato maravilloso, los discípulos salen rumbo a Capernaum, pero ¿cómo salen rumbo a Capernaum? Salen luego de trabajar todo el día, o sea que estaban cansados. Jesús había sanado el paralítico de Betesda, había cruzado el lago. Cuando llegó al lago, subió a la colina, la gente empezó a llegar, una gran multitud, y a Jesús se le ocurre esta maravillosa idea de decirle, denle ustedes de comer. Sí, pero no hay comida, hay un lockdown, Wanda no nos deja salir, no se puede ir de día, de noche, es tarde. Y Jesús les dice, ¿qué hay? Llegan los 5 panes y 2 peces, los multiplica y le dice a los discípulos esta maravillosa idea, repártanlos ustedes. Yo sé que están cansaditos, pero metan mano. Terminan de repartir esos panes y peces, no sé si eran 15,000, por lo menos entre 15 a 20,000 personas más o menos, en un aproximado. O sea que esto es un montón de gente. Eso cansa. Hacer la ceremonia de Santa Cena en la iglesia cansa. Y somos 100 y pico. Estar ahí repartiendo. Imagínate 15,000 personas, 20,000 personas. Termina la Santa Cena y Jesús le dice, váyanse para Capernaum. Arrancan. Y cuando están remando, se le aparece una tormenta. Y yo iba a los discípulos a decir, como que, Jesús, como que, yo estoy cansado. Esto no está fácil. Te estoy sirviendo. Estoy aquí laborando día y noche contigo. Me envías a Capernaum y llega una tormenta. En el barrio Pitaya, un Macao, como que, oye, quítame el guante de la cara ya, ¿sabes cuál es? Si estoy aquí, estoy cumpliendo con el ministerio, estoy haciendo tu voluntad, a ti nada más se te ocurre decir que vamos a alimentar 20,000 personas a esta hora de la tarde, que no hay comida, no hay chavo.
lo hace el milagro, repartimos la comida, me manda para Capernaum, empiezo a remar y llega una tormenta. No había otro momento, tenía que ser ahí. Entonces, en medio de ese relato, que ellos están explotados, yendo camino a Capernaum, se le aparece Jesús. Y eso es para mí espectacular. Porque estos hombres no estaban en una desobediencia civil, no estaban como Jonás, que Dios se le apareció a Jonás, le habló claro, Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Tarsis. O sea, no fue como que, eso no es el caso. Tenemos unos hombres que están fieles al llamado, fieles al ministerio, obedecen la voz de Jesús, me voy para Capernaum, aunque sea de noche, porque no me das un break, está bien, me voy a ir como quiera, me aparece la tormenta y llega Jesús caminando sobre el agua. Y le dice, no temas, yo estoy aquí. Y el relato termina diciendo que cuando Jesús se montó en la barca, o acompañó con ellos en la barca, enseguida llegaron al otro lado. Esto yo sé que Moray me va a entender, no que Juan Carlos no lo sepa. Pero cuando hemos hecho esos 5K de vez en cuando por ahí corriendo, 5K son 3 puntos, 1 milla. Entonces Jesús lo mandó a Capernaum, dice que era entre 4 a 5 kilómetros. O sea que estamos por lo menos en esos 5K por ahí. Estamos entre 3 millas, 4 millas por ahí aproximadamente. Y se parece un quitado. Sí, pero remando no. Remando no. Pero tranquilo, que si es un 5K, no sé de lo que estás hablando. Está bien, ok, perfecto. Entonces, yo cansado, extenuado del día de trabajo, de noche, arranco a remar, llega la tormenta. Y Jesús llega a ese lugar. Y dice el relato bíblico que cuando Jesús llegó, enseguida llegaron al otro lado. Wow. O sea que Jesús fue ese motor offshore, ¿no? Ese doble motor en la barca diciendo, tranquilo, yo llegué. Tú con tus fuerzas sigues remando. Tú no dejes de remar, que cuando yo llegue a la barca vas a llegar más rápido de lo que tú pensabas. Y dice el relato bíblico, enseguida llegaron al otro lado. Wow. Yo quiero a cada pastor y pastora decirle que a pesar de tu cansancio, sigue la voz de tu llamado. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada. Has alimentado no 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Llevamos 6 meses pegados. Dale Fuerte. que es tarde. Uno trabaja de día, trabaja de noche. El ministerio, la fundación, el alimentar, el mensaje. Jesús me manda a un aparente descanso y llega la tormenta. No sé si te pasa de camino cuando tú vas para tu casa o algo y dice, alguien te llama, ¿puedes orar por mí? Mire, pastor o pastora, cuando alguien le diga, pastor, ¿tienes 2 minutos para mí? Nunca son 2 minutos. Claro que no. Nunca. Yo todavía estoy buscando una llamada de 2 minutos. 2 minutos o menos. Sí, nunca ha aparecido en 12 años. Bueno. Eso es media hora, 40 minutos. Y cuando llega el texto, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. ¿Y qué uno hace? Cansado de remar. Y vuelve y obedeciendo al llamado, dice, uno sigue remando. Aunque el viento en contra, yo llego. No dejes de remar. Yo sé que estamos cansados, yo sé que hay fuerte presión sobre la iglesia, pero esa es nuestra responsabilidad. Y cuando Jesús llega a la barca, todo cambia. Yo quiero compartir, para ir terminando, unas estadísticas que brinda la gente de Barna, hablando sobre la frustración del pastorado. Y dice que el 35% de los pastores sienten que están la iglesia, la feligresía, falta de compromiso. 35%. 35. Es mucho. Wow. Falta de compromiso. No siento el respaldo. Siento la petición, pero no el respaldo. Siento la demanda, pero no el respaldo. 35%. 27% de ellos, de sus feligresías, viven un bajo nivel espiritual. Bajo nivel espiritual. Y a mí esto me ha causado mucho dolor y abro mi corazón con esto. En estos 5 meses ver cómo hombres y mujeres se apartan del Señor. Porque ya no estamos en la iglesia o ya no estamos conectados. Y esa persona que tú le dedicaste tiempo, energía, aún hasta inversión, ayuda económica, en todas las cosas, al primer vientito se cocotó. Y me duele en el corazón. Matrimonios que están separados, hombres que se han ido de la iglesia, todos de casa del padre, mujeres que tú dices, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No, es que ahora estoy pasando por esto. Y pues si lo que llevamos un mes de COVID.
si lo que llevamos son 2 meses o 4 meses, ¿y qué pasó con tu vida? Después de tanta inversión, tú estabas en el ministerio. Si tú estabas sirviendo ahí, tú estabas conmigo ahí mano a mano, ¿qué pasó? No, es que ya no es lo mismo, es que ya no me siento así, ahora veo 7 cultos a la semana, ahora tengo 45 pastores online y no sé cuál voz escuchar. Wow. Eso es lo que yo he escuchado en 5 meses. Mucha confusión en ese sentido. Mucha confusión. Sí. Pero ¿cuál es la raíz? El bajo nivel espiritual. ¿Por qué? Porque está la confianza puesta en la figura pastoral, no en el Dios del pastor, no en el Dios de la pastora. 19% de ellos están enfrentando crisis financiera en el ministerio. Y así, consiguientemente, la frustración ha abarcado el ministerio pastoral. Estas estadísticas son de este tiempo. Esto no estamos hablando de hace 20 años atrás. Durante este tiempo, ver la frustración del pastor. Pero quiero cerrar con este punto importante, diciendo que cuando Jesús llegó a la barca, llegaron enseguida. Así que disfrute el viaje que le queda. Yo sé que hasta ahora ha sido fuerte, pero cuando llega Jesús, disfrute el viaje. Es una bendición estar en el llamado. Yo sé que esto es incomprensible. Hay que estar bien cuerdo o bien loco para aceptar el llamado pastoral, el llamado ministerial, servir a otro. Eso no hay razonamiento humano que pueda decir, esto es lógico. No lo es. En este tiempo. Y menos en este tiempo. Pero disfrute el viaje y no renuncie a la voz de Dios. Dice el relato que cuando Jesús se montó en la barca y terminó, ellos se asustaron. Pero tan pronto Jesús les dijo, yo soy el que soy, el semblante cambió. Y hubo alegría y entusiasmo en la barca. Qué bueno que en tu vida ministerial, en tu vida pastoral, aunque estés remando, aunque el viento sopla, aunque el viento esté en contra, llegamos. Porque Jesús está en la barca. Y yo sé que no es fácil, pero cambia el semblante. La certeza y la convicción de yo estar aquí hoy es saber que yo no dependo de una feligresía, que la feligresía tampoco depende de mí, que juntos dependemos del Dios que fue encarnado, murió en la cruz de Calvario, resucitó al tercer día y vuelve otra vez. Amén. Si Jesús está en la barca, disfruta el viaje, no dejes de remar. El viento en contra, pero llegamos. Amén. Salvemos Puerto Rico. Qué lindo, qué Excelente, lindo. Wow. poderoso. Pastor Luis Roy, ¿dónde la gente conecta con su ministerio, pastor? Claro que sí. Puede conectarse a través de Casa del Padre Puerto Rico. Este domingo continuamos con nuestro servicio en vivo a las 5 de la tarde, solo para el equipo de producción, pero es en vivo a las 5 de la tarde. Estamos teniendo un tiempo maravilloso. Y en nuestra página de Facebook de Luis y Cintia Roy. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla de Cordero. Eso es. Felicidades, pastor y pastora, líder. No te quites. Gracias, Luis. Hermosa reflexión. Claro que sí.